Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Continuamos en la sucursal ideal de Natural Slim en Mayagüez, aprovechando que hoy teníamos un seminario especial para los consultores certificados de metabolismo y tengo algún material muy nuevo, muy espectacular, muy revelador que quiero compartir con los amigos de Metabolismo TV, que también son seguidores nuestros y que les gusta el conocimiento y por eso ven a Metabolismo TV. Entonces, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo para aquellos que no me hayan visto o no me conozcan. Entonces, quiero compartir con ustedes información nuevecita, que estábamos hablando sobre el tema del sistema nervioso. Nos hemos dado cuenta, hemos descubierto que para usted poder controlar totalmente, en total causa, con los mejores éxitos, el metabolismo de su cuerpo, necesita saber qué influencia está teniendo el sistema central nervioso sobre su cuerpo. Porque el sistema central nervioso es el que controla la glándula, las que producen las hormonas, la circulación, la digestión, la eliminación, la desintoxicación. Todo en el cuerpo se controla a través del sistema central nervioso, con un sistema automático. Se llama sistema central nervioso autonómico. Y autonómico quiere decir que pasa en automático. Por ejemplo, usted no está pensando ahora mismo a qué velocidad va su corazón. Usted no está pensando ahora mismo si está digiriendo o no está digiriendo. Usted no está pensando en ninguna de esas cosas. Esas cosas pasan en automático. Por eso se llama sistema central nervioso autonómico. Ahora, el descubrimiento que hemos hecho es que es muy importante usted saber si su cuerpo tiene más dominante el sistema nervioso pasivo o el sistema nervioso excitado. Y la forma que hemos descubierto fácil de detectarlo es viendo las características del sistema nervioso excitado. La persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene que ajustar la dieta, tiene que ajustar lo que hace, el estilo de vida para que su metabolismo se perfeccione. La persona que tiene un sistema nervioso pasivo tiene que ajustarlo también al sistema nervioso pasivo y por eso es que no existe tal cosa como una dieta que sea buena para todos, porque todos no somos iguales. Entonces, ¿tendrá tu cuerpo un metabolismo pasivo o excitado? Pero vamos a ver las características de excitado, que esas son las que nos ayudan a determinar si tu cuerpo es excitado o no es excitado. Aquí viene, fíjate. Las características dominantes de los excitados. Y cuando decimos dominantes, no es que estén escritas en piedra, es que los excitados tienen una de estas 5 características que le voy a dar ahora. Fíjense. La primera característica. La persona que tiene un sistema nervioso excitado no digiere la carne roja bien o tardan en digerirla. Le voy a dar 5 características. De estas 5 características hay 3 que son digestivas y 2 que tienen que ver con el sueño. Si usted tiene cualquiera de estas 5, dé por seguro que su sistema nervioso es excitado. Lo que pasa es que hay personas que tienen un sistema excitado poco excitado, otros medianamente excitados y otros muy excitados. Y lo que cambia es el gradiente, el grado de excitación que tiene el sistema nervioso excitado. Una de las características principales es que las personas que tienen sistema nervioso excitado muchas veces no digieren la carne roja bien o tardan en digerirla. O sea que comen carne roja y eso se queda ahí y se siente esa molestia ahí y como que el cuerpo no la puede digerir con facilidad. O no le gusta la carne roja y demás y es porque el cuerpo de forma natural la rechaza. Así que esa es la característica número 1. Otra característica del sistema nervioso excitado es las grasas saturadas le caen mal. O sea, que la carne de cerdo, la chuleta, los alimentos grasos, inclusive los quesos grasos, muchas veces le caen mal. O sea, el sistema nervioso excitado es un sistema ácido. Como es ácido, el cuerpo rechaza todos los ácidos. La grasa es un ácido. Se llaman ácidos grasos. La chuleta, que es de cerdo, el cerdo, todos esos alimentos, la carne roja tiene mucho ácido. Y no tolera, un cuerpo ácido ya no tolera más ácido del que tiene. Así que si la grasa saturada le cae mal, que quiere decir que le cae mal el cerdo, la chuleta, los alimentos grasos o inclusive la carne roja que tiene mucha grasa, pues ya usted sabe que su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado y tiene que tratarlo como tal. Otra característica, y seguimos con las características digestivas, son 3 digestivas, tenemos 2. La tercera es esta. No digieren bien si comen tarde en la noche. O sea, que una persona que tiene un sistema nervioso excitado, si come tarde en la noche, no digiere bien, como que la comida se le queda ahí. Tiene gases, se le queda ahí, está incómodo, o sea que algo pasa como que no la digiere bien si come tarde en la noche. Si la come durante el día,
puede quizás comerla y la puede digerir. Pero si pasa de cierta hora por la tarde, de las 6, las 7, a las 8 de la noche, y comete el error de comer, no la digiere bien y siente eso ahí, inclusive al otro día se levanta sintiendo la molestia de que su cuerpo realmente no digirió bien. Ya terminamos con las 3 características digestivas. Vamos a ver las 2 características excitadas que quedan, que tienen que ver con el sueño. La primera es esta. Si comen tarde en la noche, se les dificulta dormir. Una persona que tiene un sistema nervioso excitado, cuando come tarde en la noche, se le dificulta dormir. O sea, que come y entonces no puede dormir. Empieza a dar vueltas y se da vueltas y se queda mirando el televisor y se excita. Porque el cuerpo del sistema nervioso excitado, lo que nosotros llamamos metabolismo excitado, no digiere bien de noche. Como no digiere bien de noche, tiene dificultad para dormir, porque al echarle el alimento está echando al cuerpo un problema. Todo eso entra ahí, no se digiere, se empieza a pudrir, se empieza a descomponer y la persona lo que tiene es un problema que lo excita más, porque produce más ácido dentro, al haber descomposición hay más ácido y entonces no puede dormir. Y la última, que también tiene que ver con el sueño, es esta. Las personas que tienen un sistema nervioso excitado tienen un sueño liviano, se despiertan con facilidad, o sea, es el tipo de persona que puede acostarse a dormir con cierta dificultad y cuando se duerme no duerme profundo. Hay distintos grados de sueño, hay 5 niveles de sueño. El nivel más profundo, que le llaman nivel alfa, que es el más reparador, es un nivel tan profundo que la persona se le puede caer la casa encima y casi no lo siente. Eso soy yo. Yo tengo un cuerpo pasivo. Mi esposa, que tiene un sistema nervioso excitado, pues se despierta de cualquier cosa, porque tiene un sueño liviano y se despiertan con mucha facilidad. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Si usted tiene en su cuerpo cualquiera de estas 5, sepa que usted es dueño de un cuerpo que tiene un sistema nervioso excitado. La dieta que se debe utilizar para un sistema nervioso excitado la va a encontrar en el libro Poder de Metabolismo, pero se la voy a repasar por encima. Estamos hablando de que es una dieta mucho más vegetariana, vegetales, ensaladas, carne blanca, pollo, pavo, pescado, casi ninguna grasa. La grasa es mortal para las personas que tienen sistema nervioso excitado, necesita mucha agua y es un tipo de persona que va a necesitar ayuda con suplementos como potasio, magnesio, porque muchas veces tienen problemas de estreñimiento, tienen problemas dentales, el cuerpo es muy ácido, tienen problemas digestivos, no duermen bien, si no duerme bien tampoco adelgaza. Y todo esto se lo estamos comentando para que usted sepa si es excitado o pasivo, si tiene cualquiera de esas, se sabe que es excitado. ¿Y por qué lo comentamos? Porque la verdad siempre triunfa.